regresamos a Argumentos y se une a esta conversación, a este análisis de los resultados electorales, la periodista colombiana Paola Fernández. Le vamos a dar la bienvenida a los estudios de Argumentos. Te saludamos, Paola, desde Madrid. Profesor Pedro Luis, la Paola, saludamos, bienvenida. está desde Madrid. Cordial saludo para todos allí en estudio y por supuesto para todos los televidentes. Paola, queremos conocer tu visión en referencia al comportamiento de los electores en el exterior. Tú has estado siguiendo el proceso en Madrid, donde hay una importante cantidad de colombianos. ¿Cómo se desarrolló el proceso electoral? Y también queremos conocer tu visión como periodista colombiana de este proceso y lo que representa el triunfo de Gustavo Petro. Así es, justamente Madrid representa uno de los puntos más importantes de votación a nivel mundial para Sí. Colombia por la migración de colombianos hacia España principalmente. Frente a España, en primer lugar estaría Estados Unidos, donde se encuentran mayor número de colombianos. Aquí en España, por ejemplo, ganó Gustavo Petro, se cerraron los puestos de votación y en menos de una hora se entregó el primer balance donde se dio a conocer la victoria de Gustavo Petro en España y en otros países como Australia, principalmente en Europa, en lugares como Estados Unidos, donde tiene el mayor número de colombianos, pues ganó Rodolfo Hernández por mayoría. Recordemos que fue justamente allí donde él cerró su campaña en Miami, justamente por eso, porque históricamente es un fortín uribista, principalmente los colombianos que Sí. viven en Estados Unidos. Con total normalidad, muchas denuncias han habido de irregularidades en elecciones anteriores, pero digamos que estas elecciones han sido históricas, especialmente en el exterior y en Colombia, por la calma con la que se llevó, aunque sí se presentaron algunos hechos de violencia, y eso debo mencionarlo porque se ignoraron totalmente por los medios nacionales, y es el asesinato de dos líderes, por ejemplo, muy visibles del Guapi, de la Colombia humana. Muchas amenazas también en estos sectores, principalmente en el Pacífico colombiano, pero pese a todas estos fenómenos de violencia que se viven en el país, pues las elecciones en términos generales avanzaron con total normalidad y como bien lo sabemos, pues la victoria fue para Gustavo Petro. Reconocer también y recordar que, por ejemplo, Iván Duque hace 4 años obtuvo la presidencia con cerca de 10.364.260 votos y Petro alcanzó la presidencia esta vez con 11.281.000 votos, convirtiéndose no solamente en el primer presidente de izquierda, sino Sí, también en en el el más votado. presidente más votado de la historia de Colombia. Paola, ahora también quería conocer tu visión sobre un evento que se desarrolló también en Madrid. Allí estaba el escritor político peruano Mario Vargas Llosa. Él saludaba en ese foro al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, pero decía puntualmente que deseo que este mandato sea un accidente enmendable y corregible, un evento donde además participó el presidente de Colombia, Iván Duque, a través de Zoom, ¿no? Quisiera conocer si tuviste información sobre este evento y qué nos puedes contar. Bueno, ya es muy conocida la postura política de Vargas Llosa, no solamente frente a Colombia, sino también frente a todo lo que viene sucediendo en Latinoamérica y frente a otras posturas. Pues bien, aunque con la venia del presidente actual Iván Duque, pues se han generado diferentes reacciones de escritores, de intelectuales, de académicos, de investigadores, donde se ratifica el apoyo y además destacan principalmente que pese a las diferencias que se puedan tener con el presidente electo Gustavo Petro, pues hay que reconocer un proceso democrático, como bien lo decían también los compañeros que han sido invitados Sí. en este análisis, y es la importancia de esta transición a la que ha llegado Colombia, producto de muchísimos eventos históricos, de muchísimos eventos de los últimos periodos de gobierno, en los que también participó el presidente Iván Duque, que justamente, como lo mencionabas, estaba allí, y es el descontento con un gobierno que deja mayores índices de pobreza, un estallido social, que también quisiera mencionarlo, unos procesos económicos fallidos, unos incumplimientos, además la falta de implementación del acuerdo de paz. Yo creo que todo esto lleva a que no es un accidente, como lo mencionaba Vargas Llosa,
realmente es producto de un mal gobierno, porque Iván Duque sale ahora del gobierno reconocido como el peor presidente de la historia de Colombia. Paola, agradecemos tu visión desde Madrid, España. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches para ti. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias, Paola. Fíjense, para ahora seguir conversando sobre este proceso electoral, decía Paola, periodista colombiana, que ha sido el peor gobierno en la historia de Colombia, el del presidente Iván Duque. Profesor Benítez, su posición sobre esto. Bueno, lamento discrepar de ella. Bueno, de eso es este y programa, que no, ¿no? que no me pueda responder. Para saber, para evaluar lo bueno hay que esperar el tiempo. El tiempo siempre pone las cosas en su lugar. A Duque le tocó una situación muy compleja, le tocó la pandemia, todos los gobiernos que le ha tocado la pandemia en todo el mundo están perdiendo elecciones por las consecuencias que ha tenido. Trump las perdió fue por eso es casi una constante. Lo que está ocurriendo en Brasil también tiene mucho que ver con eso. Además le cayó la crisis migratoria venezolana. En Colombia en el 2015 había 90.000, en números oficiales, 90.000 venezolanos. Eso saltó a 1.700.000 entre la última etapa de Santos y los 4 años de Duque. Y Colombia al final del día es un país que sigue siendo relativamente pobre, porque su renta per cápita es 4 veces inferior a la de España. No obstante, también hay que decir a favor de Duque que fue junto con Chile el país que más rápidamente vacunó, que mejor enfrentó la pandemia, y además la economía colombiana queda, según las cifras, en los datos, muy bien parada, un alto crecimiento económico, una inflación que no es demasiado alta. Yo creo que Duque ha hecho en términos económicos un buen trabajo. Su problema, digamos, ha sido más bien de tipo político, por la forma en que llegó, nunca se logró quitar... Y social, el estallido también fue detonante, ¿no? Nunca se logró quitar de encima la sombra del expresidente Uribe. Yo creo que también a él lo afectó. Y bueno, sobre el tema del estallido social, entre comillas, como se ha posicionado en los medios, yo creo que es una cuestión bastante debatible, porque... Nos dice el productor que Paola todavía está en línea, Abraham. Bueno, podemos escucharla también si quiere rebatir lo que está diciendo el profesor Pedro. Paola. Bueno, yo creo que sí es fuerte el tema de la migración venezolana, afectó, impactó social y económicamente a Colombia, también la pandemia, pero nos debemos a las estadísticas puntualmente. Justamente el gobierno del presidente Iván Duque inició con el 34,7 de pobreza, y las cifras que tenemos actualmente es que la pobreza general es de 4 a 10 personas en Colombia son pobres, y una de cada 10 pues están en pobreza extrema. Estamos hablando de 5 personas cada 10 colombianos. Me estoy sometiendo a las cifras del DANE, que es el organismo de estadística oficial de Colombia. Entonces, si revisamos las estadísticas económicamente, no nos fue bien. A Iván Duque no le fue bien. El pueblo colombiano no le fue bien. Pasaron de tener 3 comidas, por ejemplo, los colombianos en promedio pasaron a alimentarse solamente 2 veces al día. Yo creo que es necesario conocer este tipo de cifras, además que lo que se hizo fue modificar para el DANE el ingreso que debía tener cada colombiano para ser parte de estos grupos de pobreza. Pero si nos vamos a la realidad, si nos vamos al campo colombiano, si nos vamos a esa Colombia actual, pues el impacto de la pandemia y las malas medidas económicas de Iván Duque deja una crisis económica muy grande. Teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo y el impacto global, pues también yo creo que más que reconocerle a Iván Duque su trabajo económico, pues si nos sometemos a las estadísticas, es una situación bastante compleja la que se deja en el país, fuera también de toda esta crisis social, fuera del abandono del Estado, fuera de la violencia, del incremento de asesinatos de líderes sociales, de los desplazamientos forzados que regresaron con el presidente Iván Duque, que no fue el país que recibió. Creo que todos los presidentes reciben países con crisis que deben afrontar, pero realmente después del proceso de paz, las estadísticas eran un poco más positivas históricamente, y lo que vimos en estos 4 años fue realmente un retroceso. El incumplimiento, por ejemplo, de la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito y volver a la sustitución forzada, a la militarización de los territorios, el incremento de las rutas del narcotráfico, el incremento de los cultivos de uso ilícito, el aumento de los grupos al margen de la ley, y estamos hablando no solamente de disidencias de las FARC, sino que también estamos hablando de grupos paramilitares, de bandas criminales,
pues no se pueden ver simplemente como una crisis social, se tienen que analizar también como una deficiencia, una negligencia por parte del gobierno para atender estas necesidades del pueblo colombiano. Bien, seguimos escuchando argumentos, Paola. Regresamos acá a los estudios en Caracas. Agradecemos tu participación. Nos corresponde hasta ahora hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir debatiendo, escuchando pues distintas posturas en referencia a lo que fue la gestión de Iván Duque y qué le espera a Colombia con la elección de Gustavo Petro. Nos vamos a una pausa.